Quiero leer, antes de darle paso a los expositores, el capítulo que tenía ahora mismo de Romanos, capítulo 8, verso 1, respecto a lo que estuvimos hablando la semana anterior de la ética negativa de Jesús, y nos lo ampliamos un poco más con algunas enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces, en el capítulo 8, verso 1, dice la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, no hay condenación para usted. Si usted entregó su vida a Cristo, se arrepintió de sus pecados, no hay condenación. Lo que hay en usted es vida eterna. Por eso Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y si usted lo recibió, está seguro. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la ley del pecado es la que domina al hombre caído. Pero cuando usted viene a Cristo, ya usted no pertenece a la ley del pecado, a esa ley que habita en los miembros del cuerpo, en la persona, que lo lleva y lo conduce a pecar y a hacer lo malo. Sino que cuando usted viene a Cristo, así como registra ese versículo, Cristo te liberta de esa ley del pecado y te liberta también de la ley de la muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que está en pecado, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que es necesario que Cristo venga a nuestros corazones para que nos liberte de esa ley que nos conduce constantemente a pecar y a hacer lo malo, y a la vez también esa misma ley produce en nosotros muerte eterna. Entonces, cuando Cristo viene a nosotros, nos liberta de esa ley del dominio del pecado y también de la muerte eterna, que es el resultado de vivir una vida bajo una mala conducta o bajo el pecado. Entonces el versículo 3 dice: porque lo imposible para la ley, y abre paréntesis, ya que era impotente a causa de la carne, es decir, la misma ley establecida por Dios, la ley de Moisés, no podía resolver los problemas carnales que tenían las personas. Aunque la ley era espiritual, pero en el interior no producía ningún cambio. Entonces, Cristo, bajo la gracia, viene a nosotros, entra dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, y Él es quien hace que nosotros no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos necesitamos una fuerza interna que nos ayude a poder controlar la carne en sí. Y por eso es que la ley que le fue dada a Moisés, de no robarás, no cometerás adulterio, todas esas leyes no pudieron hacer prácticamente nada en el sentido de poder controlar esos apetitos carnales, esos deseos malos que provienen del corazón del hombre, así como enseñó Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, el robo. Todo lo malo sale del corazón. Entonces la ley misma no podía entrar dentro del corazón de la persona para hacerlo cambiar de esos apetitos carnales. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, cambia absolutamente todo. Por eso es que la salvación es por gracia. Y la persona, cuando Cristo entra a una persona, cambia totalmente su vida. Los apetitos carnales son controlados. Con esto no quiero decir de que un día usted se deslice o cometa un error. Sí, puede cometerlo, pero no va a permanecer en ese error, ni va a permanecer en ese pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo libertó a usted de esa ley del pecado que lo dominaba. Por eso es que mucha gente en el mundo viven
conforme a esta ley, y esta ley está operando en ello. ¿Por qué? Porque quieren dejar algo y no pueden. Son prácticamente adictos a cualquier tipo de pecado y no pueden zafarse, no pueden liberarse de ese pecado. Y es porque esa ley del pecado está en ellos. Y el único que lo puede libertar de esa ley del pecado y de la muerte es Cristo Jesús, así como lo dice la Escritura. Luego entonces, en el versículo 3, le explicaba que la ley era impotente a causa de la carne, es decir, no podía resolver esos apetitos de la carne. Entonces Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo, es decir, a Jesús, en semejanza de carne, ¿por qué? Porque Cristo vino humanamente. Por eso dice semejanza de carne, de pecado, es decir, semejante a nosotros, aunque la Biblia claramente enseña de que Cristo nunca pecó y que no hubo engaño en su boca. Y entonces Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, es decir, y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, con la venida de Cristo, Cristo viene a solucionar este problema de los deseos de la carne en el ser humano. Dios hace que Él mismo se convierta en carne, en ser humano, y lo utiliza a Él, esa carne, ¿para qué? Para, por el pecado, condenarlo directamente en la carne. ¿Por qué? Porque Cristo cargó en Él, dice la Biblia, el pecado de todos nosotros, según el profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces, habiendo condenado absolutamente el pecado en su propia carne, Cristo, entonces nos otorga a nosotros por gracia lo que es la liberación. Por eso es que la palabra salvación significa liberación. Hay personas a veces que no entienden lo que es la salvación. La salvación es que Dios te está liberando. Entonces, Cristo es quien hace que usted y yo seamos liberados del poder de la carne, del poder del pecado. Entonces, con su sacrificio y con su muerte en la cruz, dice la Biblia, que Él cargó el pecado de todos nosotros en su propio cuerpo. Es decir, este cuerpo humano que hace al ser humano pecar y alejarse de Dios, Dios mismo hizo un cuerpo, vino aquí a la tierra y tomó el pecado suyo y el mío en su propio cuerpo y lo clavó en la cruz para darle libertad de espíritu para que usted pueda servir a Dios, no basado en la carne, sino en el espíritu. Por eso es que la obra redentora de Cristo es maravillosa, excepcional. No hay nada en el universo más hermoso de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, los seres humanos.